y te voy a anotar en el post donde transmita, te voy a incluir. Te voy a acompañar con agua, aunque con agua, pero de coco. Pero, ¿qué agua tan agua? Como diría Gorostiza. Así de que salud. Está un poquito más lento que de costumbre, pero ahorita que esté, empezamos. Estamos iniciando con el famoso y mentado, nombrado silencio poético. Estamos iniciando en la poética del silencio. Déjame checar si ya está. Oye, Fer, ¿qué es eso del silencio poético? Yo no sé. Ahorita que ya estamos transmitiendo, hablamos un poquito de eso. Pero es la... Ok, Platícalo, ahorita lo volvemos a platicar. Bueno, es una poética que yo le aprendí primero a Luis Armenta Malpica, que es la idea de que, pues, entre el emisor y el receptor en el acto de la comunicación suele concebirse de una manera binaria, pero el ámbito de lo poético, según esta idea, está en el silencio poético, que es como un tercero incluido. Es el ámbito de lo indecible. En esa estética se maneja, o en esa búsqueda de lo poético, en lo inefable, lo indecible, se maneja José Gorostiza, su famosa antidefinición de la poesía. También Rainer María Rilke, él nos dice claramente en la primera de las cartas a un joven poeta que uno se haga la pregunta en lo más íntimo de la noche si debo escribir, y sí, si uno debe escribir, y si uno piensa que se moriría si no lo dejaran escribir. Entonces, que construya su vida en torno a ese ideal es uno de los mensajes, los contenidos así importantes de esa carta. Y el otro es que lo artístico, lo poético, está en el ámbito de lo inefable, de lo indecible. Es una concepción de la poesía que ha sido muy influyente en, por lo menos, las poéticas occidentales en el siglo XX. Hola, Irma, bienvenida. Querido, hola a todos. querido Fer, Buenas tardes. ¿Sí? Hola, hola. Querido Fer, está tardando mucho en conectarse. Yo lo voy a seguir intentando porque tarda tanto que se pierde el enlace. Pero vamos empezando, se está grabando. Si no logro que se transmita en vivo la grabación. Me parece muy bien. Y entonces, pues bienvenidos a todos a este taller de escritura creativa de la Agrupación para las Bellas Artes de AC, en nombre de la maestra Cálida. Bienvenida a esta tarde. Ya a algunas personas, y quienes no, pues bienvenidos. Fernando, bienvenido, eres nuestro tallerista invitado. Fernando de Mérida, Yucatán, narrador, traductor,
poeta de poesía satírica, poesía infantil y también cuento infantil y poesía lírica. Actualmente radicando en la ciudad de California. Ahorita nos platicará qué hace por allá. Y bienvenido, Fer. El auditorio es todo tuyo. Gracias, Rafita. Estoy en la ciudad de Irvine, en California. ¿Y qué hago? Pues tomar vino y estudiar. ¿Para qué estudiamos? Ya a los casi 50 años, a los 50 años, a mis 50 años casi ya cumplidos, pues para volvernos mejores lectores. Y aquí en la Universidad de California en Irvine, en donde soy en mi segundo año del doctorado, estoy leyendo muchísimo de poesía, de narrativa y de teoría. Y cada vez estoy convencido de que las certezas se van alejando más y van surgiendo más preguntas de muchas cosas, entre ellas de la poesía. Por eso les voy a compartir algunas de estas incertidumbres, algunas de estas interrogantes, algunas de estas sospechas sobre la poesía y lo poético. Hace un ratito, pues en son de broma, había un silencio y yo me referí al silencio poético, que bueno, ya quedó explicado líneas arriba. Pero a mí me fascina esa poética, no la niego, no digo que no exista, lo que sí digo es que no es la única, no es la única válida. Y yo mismo la he practicado, la practico aún, pero hay más poéticas que pueden decir más cosas altamente poetizables. En el siglo XIX, durante el romanticismo, se habló mucho de qué es lo musical. Y se le ubicaba a lo musical en un ámbito más allá del terrenal, como lo sublime, lo indecible. Ya más en el siglo XX se ha cuestionado, a partir de la posmodernidad, la existencia de conceptos universales, trascendentales y eternos, particularmente porque esos conceptos a lo largo de la historia se han usado para legitimar dinastías monárquicas, para ejercer el poder, muchas veces de manera despótica y expansionista. Entonces ya en el siglo XX se empezó a sospechar de eso. A partir del existencialismo hubo un viraje. Y bueno, tampoco se trata de llegar al otro extremo, como se ha hecho, de decir, bueno, si lo trascendental, si Dios no existe, entonces todo se vale. Viva la libertad y en nombre de la libertad puedo matar a cualquiera, puedo decir cualquier cosa, ofender. Bueno, entonces, ¿hasta qué punto se vale? ¿Hasta qué punto se vale todo en poesía? Bueno, en mi opinión, de todo se vale en poesía, solamente tenemos que hacer que funcione en el poema. Cuando digo de todo se vale, yo reto a cualquier persona a que me plantee una definición de poesía y yo voy a buscar un poema ya canónico que contradiga esa definición. Y para eso nos sirve muy bien, por ejemplo, la poesía concreta, la poesía de los concretistas brasileños. Algunos de ellos prescinden incluso de palabras, para quienes afirman que la palabra es esencial en el poema. Yo tiendo a creer, aunque sin ser
estas de que al no existir social como arte, literatura, entonces no hay atributos que digan que esto es un poema y si no tiene esto, entonces no es un poema. A mí me gusta mucho escribir de manera rítmica porque yo tengo un buen oído, buen oído musical. Aún así, yo considero que la musicalidad no es un atributo esencial en la poesía. Hay poetas de poesía espléndida que no es necesariamente muy rítmica, que busca la armonía en el poema de otras maneras, ya sea de manera visual o jugando con los conceptos o en la espacialidad, de otra manera. Aunque a mí sí me gusta escribir de manera rítmica. Voy a citar a un maestro, el maestro Tom Slade, que dijo algo muy revelador en un taller que dio de hecho en Mérida. Dijo que hay tres maneras de involucrarnos en el poema. Creo que se puede aplicar tanto a la escritura del poema como a la lectura del poema. La primera es escribir desde la vida. Y ya mencioné la cita de Rainer Maria Rilke. Construye tu vida, o él es bastante más formal en su lenguaje en esa carta, construya su vida en torno a ese ideal. La primera de las cartas a un joven poeta que se consigue en internet, en audio, en PDF y en cualquier librería. Desde la experiencia, desde nuestra vida cotidiana. Y es más, nos dice, si usted considera que su vida no es lo suficientemente poética o digna para ser poetizada, adéntrese en la fuente de ideas, algo así, estoy parafraseando más o menos de la memoria, en los recuerdos de infancia. Eso tanto para poetas como para quienes escriben narrativa es algo muy útil tener conciencia de eso. Todos tenemos una historia que contar. Aquí voy a citar a Rafael Ramírez Heredia, cuando decía que si tú crees que eso que tienes para contar es interesante, bueno, tienes que lograr que para tu lector se vuelva entrañable. Entonces, ahí está el detalle, como diría Cantinflas, otro gran poeta, un poeta de lenguaje. Ok, hablábamos de la escritura desde la vida. La otra forma de escribir es la poesía desde el lenguaje, como Raúl Renán es de los máximos exponentes de la poesía del lenguaje en México. Escribir a partir del juego verbal. Y, por ejemplo, en la poesía para niñas y niños, o sea, escribir a partir del lenguaje es algo que nos sale de manera natural. Todos los idiomas usan el juego verbal para sus nanas o canciones de cuna, trabalenguas, siempre jugamos con la palabra, a veces de manera creativa para hacer el bien, o a veces simplemente para fastidiar y para cometer bullying también. Pero ese juego de lenguaje es muy efectivo en la expresión, incluso en la expresión poética. La otra forma que citaba el maestro Tom Slade es desde la emoción. Y aquí citaba a Robert Frost. A partir de una emoción, desde la emotividad, escribimos. Bueno, eso creo que es de utilidad. Ahora, aquí voy a citar a otro maestro, al maestro Luis Armenta Malpica, a quien ya mencioné antes. Él suele decir que
hay 4 T's en la poesía, y a ver si la recuerdo, y si no, ahorita Rafita me ayuda. Tema, tono, tensión y transgresión, que creo que eran. Yo quiero enfocarme primero en el tono en este momento, porque cuando tenemos una emoción tal vez densa, tal vez de pérdida, que ahorita estamos experimentando muchas familias, tal vez de angustia, que vayan de acuerdo con ese tono. Ahora, si queremos escribir poemas de protesta, ese es otro tono, reclamo ante un gobierno o ante una situación, por ejemplo, poesía que se ha escrito desde una situación de un poeta, una poeta que pertenece a un grupo étnico que está siendo exterminado, víctima su pueblo de genocidio, y sobrevive o no sobrevive, pero escribe desde esa perspectiva y quiere contarle al mundo lo que está viviendo su pueblo. Se puede escribir desde pues, la protesta, entonces eso va a requerir otro tono. De repente, desde el humor, entonces, lo que nosotros escribamos, que sea acorde con ese tono que estamos empleando. Ahora, ¿qué es más válido? ¿Escribir sobre un tema o sobre otro? ¿Escribir en un tono que en otro? Eso está de cada lector. Yo creo que todos los tonos son válidos. También todos los mensajes que nosotros queramos incluir en el poema o que incluyamos, incluso sin saberlo, va a causar aceptación o rechazo independientemente de la calidad estética del poema. Maestro, Sí. yo creo que sería de acuerdo al estado de ánimo de cada quien, ¿no? Lo que uno escriba. Sí, pero también está de cada quien. Hay quien opina que al escribir a partir de la emoción, no se recomienda escribir en el momento en el que se siente esa emoción, sino escribir cuando haya pasado y con la intervención de la inteligencia. O bien, escribir en el momento de la emoción y después revisarlo y trabajarlo. Y bueno, ya que tenemos con las palabras ese bloque de mármol con el cincel y el martillo, o más bien con el borrador, ir modelando lo que queremos. Ok, gracias. Pero lo que le funcione a cada quien. Yo puedo mencionar lo que me funciona a mí, pero eso está, sí, de cada quien. Quiero leerles algunas primeras líneas de diferentes poetas. Por ejemplo, permítaseme hablar de mi gato. Comienza un poema de Raúl Renán. Un poema de David Huerta. Comienza. Hay sangre debajo de esta piel, ¿lo recuerdas? ¿Consideran que esas dos primeras líneas cumplen con la función de atraparnos como lo haría un buen cuento literario contemporáneo? Por supuesto. En una novela o en un cuento, lo que te atrapa es la primera frase. La primera frase es la que te atrapa. Y lo que tú estás leyendo ya te deja como esa curiosidad para saber qué pasa, ¿no? Y de qué me va a hablar, de qué se va a tratar. Digo, no hay que ir como a la obviedad. Así es.
Ahora, si una primera línea atrapa por su capacidad sugestiva o por su lenguaje directo, de cualquier manera es efectiva si nos atrapa. Esta primera línea viene en calcinaciones y vestigios de David Huerta. A mí me remite directamente a una de las primeras líneas pues, más célebres de la poesía en México, Muerte sin fin de José Gorostiza, lleno de mí sitiado en mi epidermis. Rafita y yo participamos en una lectura colectiva de Muerte sin fin, lleno de mí sitiado en mi epidermis. Sepamos de filosofía o no sepamos de filosofía, el hecho de estar sitiado en la piel nos intriga. Y tiene más niveles. Lleno de mí sitiado en mi epidermis por un Dios inacible que me ahoga, un Dios que no podemos tocar, pero que me sofoca. Ya el poder de lo trascendental me ahoga y me angustia. Nos da ganas de seguir leyendo, independientemente de que entendamos o no a la primera. Hay poesía que, como bien dicen, no se hizo para entenderse, sino para sentirse. Pero eso no necesariamente se aplica a toda la poesía. El mismo Pablo Neruda, después de sus residencias en la tierra, que seguía la estética del surrealismo, decidió que era contradictorio. Si él era un poeta del pueblo, un político del pueblo, que el pueblo no lo entendiera. Entonces empezó a escribir sus odas elementales, con poemas más en la estética de lo conversacional. Y ese mismo año, que creo que fue en el 54, lo hizo también Nicanor Parra, también chileno, y lo publicó un poquito antes que Neruda. Si te acercas a ellos, que sea por los bordes. ¿Qué les parece esta primera línea? Sobre todo después de leer el título, de los espejos en la madrugada. Al ratito le comparto este poema de Charles Simic. No lo puedo compartir por escrito, no lo puedo publicar. ¿Lo puedes volver a leer, porfa? ¿Lo puedes volver a leer? Sí, lo vuelvo a leer. Nada más digo que no lo puedo compartir por escrito porque yo no tengo la autorización de Charles Simic. Entonces, si lo llego a publicar, me puede demandar. Okay. Es Charles Simic, de los espejos en la madrugada. Mirrors at 4 a.m. Si te acercas a ellos, que sea por los bordes, en cuartos enredados de sombra. Nos intriga, ¿no? Parece que nos van a narrar algo. Aquí me encontré un borrador. La gente siempre cree tonterías. Este es de Fer de la Cruz. Un poema para niños. Para una libreta, mi primer borrador, que además es corto. Les voy a leer Walking, como sacar a pasear al gato negro. Charles Simic. De los espejos en la madrugada. Si te acercas a ellos, que sea por los bordes, en cuartos enredados de sombra, asómate al vacío que proyectan, sin que ellos te atrapen al mirarlos. Es este su secreto. Hasta un colchón vacío es una carga para ellos, una mera pretensión. Se sienten a sus anchas. A veces tenemos que parar si nuestra mente divaga, como hace la mía. A ver, ¿quiénes se sienten? ¿Quién es el sujeto? Los espejos. Se sienten a sus anchas, acompañados solo por paredes en blanco, acompañados solo por el tiempo y lo eterno, que, como son las cosas, no proyectan imagen al mirarse al espejo. Mientras tú te mantienes
en los bordes y sacas un pañuelo y te secas la ceja hurañamente. Este poema de Charles Simic. Entonces, una recomendación que se les hace a narradoras, un principio que atrapa, un final contundente, lo que se entienda por contundencia, que tenga una forma de contundencia, ya sea revelador o epifánico, o de otra manera, o como hacen sus maravillosos cuentos satíricos, otro paisano mío, Agustín Monreal, con una reflexión personal, a veces también cargada de humor, pero que hace que cierre muy bien el cuento. Un principio que atrape, un final que tenga contundencia y a lo largo de todo el texto que se mantenga la tensión dramática. Me salió en decasílabo. Que se mantenga la tensión dramática, en un bonito endecasílabo melódico. Ese consejo para narradores nos sirve también maravillosamente a los poetas. Si queremos escribir con muchas palabras, si queremos escribir con pocas palabras, si queremos enredar al lector y es parte de nuestro juego, o queremos escribir con claridad, no es que sean atributos indispensables, si no cumplen con uno de esos atributos, pero lo hacen que funcione. Entonces está bien. Digo, Duchamp hizo que funcione un mingitorio. Claro, conceptualmente está de cabeza, de manera que si uno orina en él, le cae su orín. Y en un momento en el que eso fue algo innovador, que estaba en diálogo con el concepto de lo artístico. También la famosa lata de sopa Campbell's de, ¿cómo se llama? Aquel para de Andy Warhol, que dijo que todos tienen derecho a sus 5 minutos de celebridad, 5 minutos de fama, ¿no? Pero él estaba reaccionando contra el arte, el expresionismo abstracto, que eran así como manchones, y así, muy expresivos y todo eso, era una estética que estaba de moda, que había matado al arte figurativo. Y él sale con su latita de crema, mata al arte conceptual o al arte, el expresionismo abstracto, y con eso mató al arte. Así como Jimi Hendrix mató a Dios cuando se subió al escenario en 1966, al escenario de Eric Clapton, que era Dios, y tocó Killing Floor. Pero el arte subsiste. La cosa es que tenemos que hacer funcionar. No importa si uno no posee un talento como Mozart o Sor Juana o como Jimi Hendrix. No importa, fotográfica como Gabriel. Tiene la enorme capacidad de convertir en poesía todo lo que toca y escribir así como un grito. Poetas de llave de agua y hay poetas de gotero como Gorostiza. Se detuvo. Okay. Que uno no busque la afectación, sino la naturalidad en la expresión, por una parte, y por la otra, si queremos utilizar metáforas que no son ni mucho menos esenciales en la poesía, la metáfora es una figura retórica. La retórica es un principado vecino a la poética, pero nosotros, y también los publicistas, las tomamos prestados, y también las comadres o los compadres que conversan en la calle o en cualquier lado, constantemente usan metáforas. Si vamos a usar metáforas,
que sean como esas metáforas que usan las comadres o los compadres en su conversación diaria, que sean metáforas concretas, a partir de elementos concretos, de cualquier manera que queramos usar la metáfora. Y que tengamos conciencia de la sintaxis que estamos escribiendo, que no nos pase, que nosotros sí nos entendemos, pero quien nos lee se tope con que, un adjetivo, un sujeto, un adjetivo, un adjetivo, un sujeto, un adjetivo, bueno, y este verbo se refiere a este sujeto o a este otro. Eso pasa muchas veces cuando estamos leyendo en traducción, por descuido de la persona que traduce. ¿Preguntas, comentarios? Fer, yo, María Isabel, te quería preguntar, ¿en qué plano entra acá la poética de Aristóteles para tu formación? Bueno, la poética de Aristóteles es importantísima en narrativa, en dramaturgia, en cine, pero yo la verdad sé muy poco de ella, lo confieso. Así que podrá haber quien diga que es vital, pero sí, Rafita o alguien más que quiera aportar sobre la poética de Aristóteles. Yo puedo, mira, Nadia también levantó la mano antes que yo. Si quieres, escuchamos a Nadia. Adelante, Nadia. Hola, bueno, yo quería hacer una pregunta sobre los recursos retóricos y es mismo recurso retórico, recurso literario, ¿cómo también le llaman recurso lingüístico? He leído sobre todo esto, la metáfora, la anáfora, el oxímoron, etcétera. Pero en algunos textos se refiere como recurso más. Son figuras raras, nos gusta llamarle recursos literarios porque nos estamos apropiando de ellas, porque sí, son parte de los recursos que utilizamos, pero pertenecen a la retórica. Ok, alguien, Rafita, querías mencionar algo sobre el tío Aris. A ver, intento un poquito. La filosofía aristotélica y toda la filosofía clásica una base en la mímesis, es decir, se naturaleza y en la que tiene que ver con con esta mímesis, con esta copia acerca del cuerpo, ¿no? Y bueno, y sobre el cuerpo hay una serie de reglas, ¿no? De medidas, porque hay una idea de un cuerpo perfecto que el arte lo copia. Entonces también para ellos, en la poesía está recreando, es decir, está copiando lo que existe en la naturaleza. Y para cuando ellos hablan de los dioses, es porque los dioses estaban ahí, ¿no? Y entonces los dioses son los que se recrean en la poesía. Ahora, esta idea de la copia de la naturaleza es vigente durante, no sé, casi por ahí de 20 siglos. Es decir, hasta después del siglo XVIII, los artistas quieren dejar de copiar lo que existe en la naturaleza para crear algo nuevo, ¿no? Y esto tendría que venir con la ruptura que se da después de la Ilustración.
En la ilustración se trata de catalogar las cosas que existen en la naturaleza. Y entonces muchísimos artistas, después de haber hecho este catálogo racional de las cosas, de la realidad, encuentran que ya no hay misterio en la naturaleza porque ya todo está catalogado de manera muy racional, ¿no? Y entonces vendrán los poetas franceses, sobre todo, a alterar el orden de, de la estética clásica, donde teníamos lo bello, lo verdadero y lo cierto, que era la trilogía clásica, es decir, el arte era verdadero, bello y cierto. Y entonces poetas como Baudelaire, como Edgar Allan Poe, dar una trilogía invertida, lo feo, lo falso y lo malo. Ya no es lo bueno, sino lo malo. Entonces, ellos van a basar su poesía a través de una estética con esta trilogía maldita, por decirlo así, ¿no? Y entonces ellos van a buscar los misterios de la divinidad en los elementos negativos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, tenemos el famosísimo poema prosa de Arthur Rimbaud que se llama Una temporada en el infierno, en donde empieza de mis rodillas y la encontré amarga y la injurié, ¿no? Es decir, la belleza como me la daba la naturaleza, la belleza como me la da la divinidad, la belleza del mundo clásico, yo la encuentro amarga, no me sirve, ¿no? Y entonces viene toda una renovación del arte por la vía de lo negativo, ¿no? Por encontrar poesía, como decía Fernando al principio, por encontrar poesía en otros elementos. Y tenemos Las Flores del Mal, en donde Charles Baudelaire va a encontrar elementos poéticos en barrios bajos de París, en cantinas, en prostíbulos, en pasajes oscuros de la calle, en borracheras, y entonces tenemos como toda esta estética distinta. Entonces, sí, para contestarte, la poética y la retórica clásica venida de Aristóteles funcionó muchísimo y funciona para una poética muy clásica, ¿no? Para una poética, otras variantes de donde se encuentra lo misterioso para ellos, es decir, lo poético en otras fuentes, ¿no? Luego Rimbaud, entiendo que a los 21 años se cansó de ser escritor y dejó de escribir para siempre. Y después se volvió, creo que, traficante de esclavos, ¿no? Un cabroncito. Quiero compartirles un poema muy breve, ahora sí, de una poeta maravillosa, que no escribe desde ninguna estética aristotélica ni desde lo grecolatino. Ella escribe desde su realidad maya, pero desde un feminismo, el feminismo con mucho sentido del humor. Y aquí hay toda una mística, un pozo, hay toda una serie de creencias, por ejemplo, de que a un bebé nunca se le debe acercar a un pozo. Todo eso está en el ideario del lector ideal de este poema, aunque no necesariamente maneje todo esto. Lo que vamos a agarrar de la naturaleza es el eco, el fenómeno de que nosotros le hablamos al pozo y el pozo no responde, pero lo dice de otra manera. Aquí les va. Voy a intentar leer la primera línea en maya yucateco. Chene maut tutan palabra. Pelota de voz. Al pozo no le gusta que le tires piedras. Lastimas su quietud. Ese juego no le agrada. Si quieres jugar con él, haz de tu voz una pelota, arrójala, verás que te la tira de regreso. Yo le metí un elemento que no tenía.
para que funcionara mejor en español, yo decidí meterle, retrabajar la última línea para que tuviera un ritmo según la estética clásica de la versificación española. Verás que te la tira de regreso. Pie métrico. Ta, 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 ta. ¿Cuál es ese pie? Ya se me olvidó. En el original, su traducción original, la traducción de autora, verás que te la devuelve. A mí me gusta más. Sí, le ponemos un poquito más de peso rítmico a esa línea final, pero es la maestrísima Briseida Cuevas Cobb de Tepacán, Campeche. Oye, Hablando Fer, sí, dime. Hablaste de cómo los poemas podían no contener ciertos elementos que de repente consideramos como tradicionales o necesarios para el poema, incluidos, por ejemplo, la palabra, ¿no? El ritmo, las mismas metáforas, pero algo que creo que ronda mucho en las preguntas es, entonces, ¿qué es un poema? ¿Qué define un poema? Es lo que tú haces de él. Mira, te voy a responder de otra manera. Estaba yo en algo relacionado con la poesía, alguna charla, o viendo tal vez algo en YouTube o en Facebook Live como esto. Y alguien citó a alguien, seguramente alguien célebre, que no recuerdo, pero lo que sí recuerdo es la cita. Entonces voy a tratar de parafrasear esa cita, que se me hizo muy reveladora. ¿Por qué hay poetas que alcanzan la gloria y la fama en poesía? Independientemente que sean solamente sus 15 minutos o se vuelvan ya canónicos. Y quienes no. Y explicaba esta persona citando a alguien que la poeta, el poeta, el artista que logra la celebridad de ser leído de manera, pues, con mayores lectores, es porque hay una coincidencia entre sus propias necesidades, tal vez vitales, al escribir con franqueza sobre su realidad, lo que quiere escribir, y la necesidad de toda una sociedad. Cuando hay esa coincidencia, es cuando se hace ese clic. De nuevo, mi memoria de teflón, no recuerdo a quién se citaba. Yo creo que hay muchos otros elementos que intervienen, porque alguien puede escribir un libro hermosísimo, valiosísimo o muy revelador, pero no tener acceso a la publicación o publica una plaqué de manera local, no consigue distribuirse. Son muchas las variantes, pero no deja de ser revelador. De repente, las comunidades deciden prestarle atención a algún grupo vulnerado, históricamente que ha sido vulnerable. Puede ser la poesía que se escribe desde la diáspora. Y de repente, poetas marginales ya reciben atención. Y eso es lindísimo. Allá hay algo que es bastante aleatorio. Nadia, ¿quieres preguntar algo o comentar algo? Sí, bueno, que coincido en esto porque cuando estudié el diplomado de acercamiento poesía como gestora, él decía que los poetas náhuatl eran gobernantes, eran poetas y eran sacerdotes al mismo tiempo, porque ellos tenían el don de hablar o de transmitir lo que quiere decir la divinidad, ¿no? O nuestros seres superiores, llámeseles Dios o como sea. Entonces, decía que por tener este don, representaban al pueblo porque tenían la palabra precisa y la intención que necesitaba el pueblo. Entonces, los poetas eran quienes dignificaban al pueblo por medio de la palabra y eso me encanta y creo que es real
porque pues la poesía está en todos lados. Escuchas una canción y dices, eso es lo que siento, eso es lo que yo quería decir o lo que estoy viviendo y es súper bonito porque entonces nos hermana y pienso eso yo. Y por eso es autenticidad y ese clic, ¿no? Que tú dices con, pues con la palabra, o sea, por medio de la palabra creas un lazo y una unión, una identificación, y entonces tú cuando estás leyendo a un poeta que habla de tu mismo problema, situación o sentimiento, te sientes acompañadísimo y es muy padre, pues es lo que quería comentar. Lindísimo, Nadia. Yo creo que la clave del éxito en la poesía o en todo es tener paciencia. No seguir trabajando, seguir cultivándose, seguir escribiendo de poquito a poquito, de muchito a muchito. Mantenerse en eso. Y a la larga alguien nos va a leer. A la larga, después de 20 premios literarios a los que compitamos, que pueden ser muy honorables, pero llegan pues, poemarios muy buenos y no se puede premiar a todos. De repente, después de 20, 25 intentos, le pegamos a uno o a uno de publicación, a una mención. Eso es algo, como decía, tan fortuito, pero la cuestión es mantenerse y que nuestra meta sea la poesía misma, formar comunidad con nuestros lectores, no importa si nuestra comunidad lectora es grande o pequeña, mantenernos en esto. Quiero compartir un poema de Roberto Juarros, que también es de mis poetas favoritos. Su primera poesía vertical la publicó en 1958 y creo que fueron 12 o 13, siempre se me olvida el número, escribió ya creo que en los años 80 o 90. Mientras haces cualquier cosa, alguien está muriendo. Mientras te lustras los zapatos, mientras odias, mientras le escribes una carta prolija a tu amor único o no único. Y aunque pudieras llegar a no hacer nada, alguien estaría muriendo, tratando en vano de juntar todos los rincones, tratando en vano de no mirar fijo a la pared. Y aunque te estuvieras muriendo, alguien más estaría muriendo, a pesar de tu legítimo deseo de morir un minuto con exclusividad. Por eso, si te preguntan por el mundo, responde simplemente, alguien está muriendo. Este poema, pues como toda la poesía de Juarros, está construido con palabras tan sencillas y maneja conceptos como se refiere a lo que está debajo de las suelas, a espaldas de Dios, y aquí como el hecho de que podremos estar muriendo tan angustiados, pero ni siquiera de eso nos podemos satisfacer de que ser los únicos que están muriendo. A mí me ha servido mucho este poema en talleres de poesía, de creación poética para niñas y niños, porque lo leen los niños. Enseguida caen en la cuenta de que es un poema bastante pesimista. Y les digo, vamos a reescribirlo. Vamos a hacer una versión optimista. Lluvia de ideas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Comer helado de chocolate. Jugar, mencionan algún videojuego. Algo así. Entonces, reescribimos el poema de manera optimista y sale lindísimo. Una condición que siempre ponemos es que ponemos el epígrafe basado en el poema tal de la primera poesía vertical de Roberto Juarros. El humor en la poesía, en la narrativa, en el arte, tampoco tiene que estar, pero cuando está, se agradece. Sobre todo el humor fino, el humor sutil,
el humor que como si no estuviera, pero que nos saca una sonrisa, incluso en abordando temas duros. Miren, dos libros que acabo de leer para una clase son dos novelas de Javier Cercas, Soldados de Salamina y El monarca de las sombras. Los menciono junto con Homenaje a Cataluña de George Orwell. George Orwell está hablando sobre el hecho de haber combatido en las trincheras, su enorme ingenuidad cuando él fue a Cataluña en el comienzo de la Guerra Civil Española, y él pensó que iba a luchar contra el fascismo y se fue dando cuenta de que su lucha estaba siendo saboteada por la propia, bueno, el propio bando republicano. Entonces, Stalin estaba saboteando la lucha y casi lo matan y tuvo que salir huyendo. Y después de eso escribió Animal Farm. Y yo me estoy riendo prácticamente cada segunda línea. Nos dice cosas como, es curioso, cuando uno recibe un disparo, se siente como, sentí como que me hubiera fulminado un rayo, vi una luz, no sentí nada. Mi esposa va a estar feliz porque ella desde hace tiempo quiere que a mí me hieran para que yo me regrese de la guerra. Y de una manera muy simpática. Y en primera persona, cosas que él vivió, nos lo están narrando. En el caso de Soldados de Salamina y de El monarca de las mariposas, también está hablando sobre la Guerra Civil Española. Y en cada uno de estos libros está escribiendo sobre personajes fascistas, ¿no? Falangistas. Uno de ellos, uno de los teóricos, de los ideólogos del falangismo, y el otro también un connotado falangista del pueblo de donde es, que es su tío abuelo. Se ve ante un dilema. Si no averiguo yo, indago sobre la vida de estos personajes, si no escribo su historia, nadie más la va a escribir. Pero estoy revelando que desciendo de una familia de fascistas, ¿no? Que estaban en el lado contrario, y también maneja mucho humor. El punto al que quiero llegar con esto es que todos tenemos una historia fascinante que contar o que poetizar, aunque no tengamos un tío abuelo que haya peleado en una guerra. En su caso lo ayuda, como el caso de Gabriel García Márquez, que ambos tienen o tenía Gabriel García Márquez ya el oficio y tablas en periodismo, y escribieron una novelística tremenda. 100 años de soledad, no, ¿qué es? ¿Es 100 años de soledad? No lo leí bien. Sí, de historias de 100 años de soledad, lo escribió a partir de las anécdotas que le oyó a su abuela. Pero podemos tener una vida que nosotros consideremos que no es así tan, ¿a quién le va a interesar, no? No, podemos sentirnos que nosotros no tenemos la capacidad ni el entrenamiento que tuvieron ellos. Bueno, aquí cito el caso de un muchacho en España, principios del siglo XX, que era pastor de ovejas, muy pobre. El párroco de la iglesia de su pueblito le daba algunos libros y él los leía mientras pastoreaba. Empezó la guerra y él no fue, ya estaba escribiendo poesía, él no participó en los encuentros de poetas que se pronunciaban en contra de la Guerra Civil Española. Él también se puso a combatir y escribía desde las trincheras. Sus poemas circulaban para alentar a sus compañeros de lucha. Estoy hablando de Miguel Hernández, y él fue arrestado, fue torturado y murió en
en una prisión, murió de tuberculosis. Cuando su esposa le escribió una carta y le dijo, no tengo más que cebollas para alimentar a nuestro bebé, él escribió una nana, una canción infantil a las cebollas. Lo pueden buscar en YouTube, interpretado por Serrat. Qué poema más hermoso. Nanas de las cebollas. Nanas de las Exacto. cebollas. Y él era un pastor de ovejas con una educación formal muy rudimentaria. Así que no se trata de lo que tengamos para escribir poesía, se trata de lo que hacemos con lo que tenemos. Y ya, tampoco quiero ser yo sentencioso, ¿no? Pero esas cosas son bien bonitas. A ver, comenten. Bueno, lo que decías sobre creo que la constancia, lo escribí ahorita en el chat, ¿no? La constancia es básica en todo, en todo lo que hace uno en la vida. Para tener éxito en lo que sea, creo que la constancia o tener la posibilidad del éxito es la constancia. Eso uno. Para escribir, pues hay que escribir. Entonces, hay que escribir diario, a mí me parece también como un hábito, ¿no? Tocar las emociones me parece básico, o sea, elemental. Elemental no decir sino algo fundamental, sería la palabra, ¿no? Es como en la publicidad ¿por qué funciona? Funciona porque tocan historias que te tocan alguna fibra y esas historias, pues en pequeños spots te atrapan, ¿no? Esa parte de la empatía, como decía, no sé cómo se llama, hablando sobre la música, ¿no? Que tú la escuchas y te causa emoción o hasta en un concierto hasta se te erizan los pelos, o sea, es algo que te llega. Entonces, ¿cómo escribir lo que tú dices? Para mí es cierto, ¿no? O sea, tiene que salir de las entrañas, salir del corazón, que sea honesta, que sea de tu verdadero ser. No sé si me explico, cómo es lo que trato El verdadero ser que está en constante construcción. ¿Cómo te Sí, estás claro, construyendo? claro, no soy la misma a los 15 que ahora que tengo 60 y pico, ¿no? O sea, no soy la misma, pero todas esas historias que tú dices de niña, de hasta acá, tienes en la cabeza, en el corazón, muchas cosas con las que podemos construir. Las palabras sí son importantes, la palabra es importante, pero cómo enlazar la palabra, cómo enlazarlas, cómo construirlas en frases que te lleguen, ¿no? Hay un librito muy chiquito de Bukowski que nada más habla sobre los gatos, ¿no? Y que a mí, como yo soy cat lover, pues bueno, a mí me encanta. Y es un libro chiquititito, ¿no? Digo, y aquí está mi gato conmigo. Aquí está Y aquí tomando está Felis el Catus taller. de Raúl Renán. Felis Catus, que viene en su libro Los silencios de Homero. Y pues muchas gracias, Fer, Parentescos, vienen parentescos. y gracias, Fer, por todo gracias, Fer, por todo lo que nos das, nos aportas y por ser mi amigo. Gracias. No, gracias a ti y gracias a tu gato. Los invito a que busquen, porque no lo tengo aquí, un poema titulado Lluvia de bicicletas. Es de Jonathan Harrington, A Rain of Bicycles. ¿Lo tienes por ahí, Rafita? Yo hice la traducción al español. Lo busco. A ver, Irma. No está en Lift Up the Stone a levantar la piedra. Está en aquí. No sé si tengas aquí una plaquette de Jonathan.
pero debe de estar en línea en algún lugar. Bueno, Jonathan, ¿qué? Perdón. Harrington. Él ha traducido, es un poeta estadounidense, amigo mío y amigo de Irma. ¿Cómo se llama el libro? Aquí. ¿Aquí? Here. Aquí. Se lo voy a pedir. Pídeselo, sí. Lo vas a ver en unos días, ¿no? ¿Lluvia de bicicletas también es de Jonathan? Jonathan Harrington, sí. Es un poema muy simpático que nos muestra una manera de escribir que no es propia de Jonathan, pero que ahí le funciona muy bien, que es la exageración de la realidad. Imaginémonos el escenario de que están lloviendo bicicletas. ¿Qué le sucede al mundo si están lloviendo bicicletas? Toda la noche llueven bicicletas, 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 bicicletas. Y es un poema muy simpático. Todos hacer mucho ejercicio, mucho ejercicio. No, pero que están cayendo las bicicletas sobre tu coche, sobre tu panorámico, sobre tus bugambilias, etcétera. Entonces, Muy, muy, muy bonito. Yo, Encontré unos poemas de él, a ver, pero ¿cuál no encontraste de ese. Jonathan? Tráfico, The Traffic of Our Lives. De ese libro. es un artículo de Luis Manuel Pimentel. Sí. Él, les platico que Luis Manuel Pimentel está invitado a coordinar otro de estos talleres dominicales y él escribe y son tus versiones, Fer. Chupa es otro, Spuja. esposado a la Spuja. rocola. Ajá. ¿Cómo? Perdón. Spuja. Oye, lo puedes leer ahorita, lo tienes ahí. Spuja es un Sí. sitio turístico en la Riviera Maya, en Quintana Roo. Qué hermoso poema. ¿Cuál quieres que lea? Porque está esposado a la rocola y una visita de papá. Spuja. Lee Spuja. Espuja. Un poema biográfico de cuando concibió él y su ex esposa, Ren Harrington, concibieron a su hijo. ¿Lo lee, Ratita? Sí. La X suena, la X maya suena igualito a la X española del siglo de oro. Spuja. Expuja. A nuestro único hijo concebimos en una blanca sábana de arena, junto a un Caribe a tal grado translúcido que brillaban los ojos de copos estelares sobre las superficies de las aguas. Ya ni siquiera puedo decir el nombre de esa caleta lejana sin pensar en qué le hicieron a nuestro lecho de playa, lunas, estrellas, aguamarina y ruinas en que le hicimos nosotros a nuestro amor eterno desde entonces. Cuando pasé otra vez por esa playa, dormía en ella un monstruo, con mega complejo turístico todo incluido, con lo que implica el término. Con esos vacacionistas consentidos, creen que pueden tener lo que tuvimos, en tanto que lo nuestro ya se ahora arruinado, como los templos mayas que se asoman al horizonte verde delante de la arena, que dio lugar al génesis de nuestro hijo. Me detuve, bajé de mi vehículo, caminé por el mármol del lobby para entrar a un complejo de boutiques, de restaurantes, bares y tiendas de regalos, y atravesar la puerta corrediza frente al mar. Una niña tranquila se bañaba en la alberca construida justo sobre el lugar donde nos recostamos en perfecta armonía para engendrar de ahí nuestro legado. Sus padres, desparramados en camastro, sonriéndose, juntaban las narices con el mismo cariño que nosotros sentimos esa noche remota, cuando nunca habríamos vislumbrado que un día todo esto, el lugar y nosotros, habría cambiado irreversiblemente. ¡Sas! Contundente el final, Fer.
porque si bien habla él y habla la esposa, no esperamos que también la relación con ella haya cambiado irreversiblemente, ¿no? Es uno de los temas constantes en la poesía de Jonathan. En otro poema, Cangrejos ermitaños, sobre el cangrejo que va en busca de otra concha para continuar la vida. También el deterioro físico que experimentamos, lo que queda de nosotros después de la muerte, en el recuerdo de las personas. Pero aquí vemos que el poeta es testigo de la invasión de una inmobiliaria turística, civilización occidental, en una playa que él conoció virgen, y lo personaliza. A partir de allí va el recuerdo personal y es real. Yo conozco a Rain Harrington, es una cantante de ópera maravillosa y son amigos hasta la fecha. Y el hijo que fue concebido ahí ahora es un artista visual recién egresado de la universidad. Entonces, a partir de los recuerdos, no de infancia, pero de algo muy emotivo y de la emoción que se está sintiendo, así de lástima, como destrozaron este lugar. Es que escribe un poema con un enorme poder de conmoción, carga emotiva muy fuerte y además mucha actualidad. También otro poema. Voy a poner el poema en mi muro y te voy a etiquetar si alguien quiere ver también los otros poemas para que lo tenga ahí accesible. Quiero cerrar con un poema que también tengo muy presente ahora y lo uso como ejemplo de cómo encontramos una voz tan franca que estamos viendo a través del poema al poeta. El poema Ballena 52, que también escribió un amigo nuestro. Ballena 52 de Jorge Contreras. Cuando él hace la lectura del poema, la hace de una manera pausada y de repente estamos oyendo el mar en sus respiraciones y encontramos un hombre en soledad que logra la comunicación consigo mismo, pero consigo mismo en su infancia y está tratando de sanar a través de su voz y de su poesía a ese yo de su infancia. Pero el poema parte a partir de un hecho que es en sí maravilloso y sorprendente, un hecho de la naturaleza, un hecho real, algo que él no aprendió leyendo poesía, algo que él aprendió leyendo ciencia o estando atento de las noticias, no sé cómo lo supo. Resulta que creo que en 1982, algo así, biólogos marinos detectaron el canto de una ballena solitaria. Y ese canto se emitía en una frecuencia diferente a las de las demás ballenas. Entonces, nadie la ha visto, pero pueden monitorear sus rutas migratorias año tras año. Se ignora si es una especie antes desconocida para la ciencia o si es tal vez una ballena azul o una ballena de aleta que simplemente o padece de sordera o nació con una deformación congénita que provoca que su canto sea de otra frecuencia. Pero la consecuencia de eso es que es una ballena solitaria, porque no puede encontrar a ninguna otra ballena, no tiene un rebaño y está en constante migración. Eso en sí es altamente poético. Se puede hablar de la migración, se puede hablar de la soledad, se puede hablar de la importancia del canto, el canto como llamado de auxilio para construir una comunidad, y Jorge Contreras lo poetiza de manera tan hermosa. El poema es un poco más largo, pero invito a ustedes a que
a que hagan una lectura. También lo pueden buscar en YouTube. Jorge Contreras, Ballena 52. Y aparte, vemos elementos de la meditación. Incluye en el texto del poema 2 veces el símbolo sánscrito del Om. O sea, incluye el Om. Y hay unas líneas entre uno y otro y está la meditación. Y es algo que armoniza de manera muy hermosa en ese poema. Mi punto, de nuevo, es que no busquemos la afectación, no busquemos lamparear a nadie con nuestro vocabulario. Uno de mis maestros llegó a decir en un momento que si uno tiene un lenguaje como el mármol de Carrara, bueno, quizá puede esculpir la Venus de Milo, pero si uno tiene un lenguaje, un léxico, un vocabulario como la piedra caliza, bueno, aún así puede construir un uxmal. Entonces no es tanto el preciosismo de las palabras y de las gemas que usemos, sino cómo lo utilicemos. Pues lo que he hecho es compartir con ustedes más dudas que certezas. Y espero que les sea de utilidad en sus propias búsquedas poéticas y en su propia Claro que sí, construcción muchas de poemas. gracias. Muchas gracias, Fer. Díganos Muchas gracias. el del niño que dice usted, A ver, Fer. les voy a leer otro poema para niños, porque ese solo lo tengo en borrador. Pero ese libro, bueno, debe de salir pronto, ya está listo, de hecho. Se titula, ¿cómo se titula? Ya se me olvidó. Les voy a leer mejor uno de Si el avestruz volara. Ok. Curiosamente, este ejemplar está dedicado a Zaira Franco, mi hermanita, que van a conocer quienes Sí, estén en el encuentro sí. de Tezayuca, pero yo lo tengo porque se lo quise dar y no lo encontré, estaba en mi maleta en uno de los. Zaira, te lo debo. Aquí está. Es una nana, una canción de cuna, que todos los días yo le canto en videollamada a mi hijo Santiago, que tiene ya casi 1 año y medio, para arrullar a un sensontle. Con ese canto sensontle, ¿cómo me puedo dormir? No quiero dejar de oírlo. Tiruri, turiruri. No se duerma, que el silencio solo me invita a pensar en las cosas de mañana y en todo lo que será, en los ruidos y calores que padecimos ayer. Vecino de tantas voces, oiga, no se duerma usted. Con ese canto de flores, tirurí, turiruri, lo siento, yo no quería y mire, ya me dormí. Este poema lo escribí en Bacalar, Quintana Roo, en un taller del maestrísimo Ramón Iván Suárez Camal. Les recomiendo mucho que consigan un ejemplar de su manual para talleres literarios, Poesía en Acción, ya en su 3ª o 4ª edición, Poesía en Acción, de Ramón Iván Suárez Camal. Y también un manual similar, pero de cómo escribir poesía para niñas y niños, que se puede trabajar igual con niñas y niños. En ambos casos, no solo incluye ejercicios y líneas temáticas, sino también un muestrario de poesía de diferentes tradiciones, diferentes poetas, que en sí es una antología bien valiosa. Y también invito a ustedes a que busquen en YouTube para arrullar a un sensontle en la hermosísima voz de Flora de Chazal. Está con Flora. Con Flora. Flora hizo Flora. una casera. Ok. Y ¿Cómo se llama? ¿Para dormir con un sensontle? Para arrullar a un sensontle. Para arrullar a un sensontle. Yo se los cantaría La voy ahorita a como se lo buscar. canta Santiago, pero la verdad, Flora tiene una voz mucho más hermosa que la mía. Sí, sí, la voy a buscar. No, pero usted chifla muy bonito. Gracias.
Fer, muchas gracias por todo. Gracias a todo el grupo que está. Gracias, Rafita, me tengo que ir. Gracias. Déjame nada más, en nombre de la maestra Sandra Valenzuela, agradecerles a todos, especialmente a Fer, nuestro poeta invitado, y déjenme, muchísimas gracias. Déjenme entregarle de manera virtual un reconocimiento a Fer. Puse algunos de los poemas que comentamos y Fer, te entrego este reconocimiento virtual, te lo mando, es para ti por haber participado en este taller de la Agrupación para las Bellas Artes, en nombre de la maestra Sandra, que se encuentra en la Feria del Libro de Hermosillo, por eso no está con nosotros. Pero muchísimas gracias, Fer. Nimbe, gracias. Y a todos los demás, muchas gracias y te mando aplausos. Fer, un besote hasta Gracias, buenas noches. Irma, cuando estés en Tizayuca, abraza a todo el mundo de mi parte con cubrebocas, por favor. Los voy a abrazar y también vas a estar ahí, ¿no, Rafa? Sí, ahí vamos a estar y es muy probable que sí. Todavía estamos por confirmar, pero vamos a ver. Nos vemos pronto y yo los abrazo de tu parte a todos. Gracias, Fer. Gracias. Y Fer, si alguien quiere despedirse o hacer un comentario, si no, terminamos. Sí, muchas gracias a todos. Excelente. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué gusto verlos y que sigan haciendo estas cositas tan lindas para todo el mundo, no solo para los escritores, nos ayuda a todos a crecer. Bonita noche. Querida Nadia, bonita noche. Fer, muchas gracias por todo lo que nos transmitiste hoy. De verdad que creo que voy a crecer. Cuando preguntaste si había alguien que fuera principiante, me dio penita levantar la mano, pero yo realmente soy principiante. Tengo muy poco de estar escribiendo. Y fíjate que esto me sirve mucho y tengo aquí a un lado mío un poema y cuando dijiste, el inicio tiene que atrapar y no sé qué, de inmediato vi mi hojita y dije, ay sí, este primer verso sí atrapa. Y luego dijiste, y tiene que tener un final contundente y me voy al final. Ay, no está tan contundente. Bueno, le voy a tener que agregar algo más contundente. ¿Ves? Entonces a mí me encantó tu clase. De verdad me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Te felicito por tu bebé, por Santiago. No sé si está ahí contigo, pero, aquí está bueno. Él está en Mérida, lo voy a ver en un mes. Ay, ya, mira, hermoso, hermoso. A ver, señora, díganos su principio para ver qué tal. Bueno, miren, les comento, yo soy de Texcoco. Texcoco tuvo al rey Netzahualcóyotl. Y entonces, bueno, para nosotros es muy icónico el árbol de ahuehuete, porque aquí en el valle hay, bueno, de hecho Netzahualcóyotl tenía un bosque de puros ahuehuetes. Se llama a la fecha El Contador. No sé, desconozco a partir de cuándo empezó a tomar ese nombre. Entonces, este poema lo hice justamente al ahuehuete y dice, anciano abuelo que has visto y escuchado perderse en el silencio, los cantos del agua, el fragor del viento y la furia del relámpago, la historia de los siglos desapercibidos, mutilados, quietos, y los genes morir de tus nobles hermanos. Sucesos que sustentan corazones de reyes y plebeyos en la historia traspasada a dimensiones de infinitos matices, que atrapan con gallardía y con eternos honores las neuronas aladas de tus milenarias raíces. En tus ramas frondosas que nidos de aves sostienes con fuerza, das vida y cantos al valle, gloria milenaria de magnánimo linaje,
Las montañas te envían sus cotidianos honores. Tezcucingo alardea a tu inefable y humilde lenguaje. Y ahí termina. Bien. ¿Le gustaría que yo le comentara un poco de su Desde poema? luego, claro. A lo que es la primera mitad no le agregaría ni le quitaría nada. Funciona muy bien porque es muy auténtico y dice oraciones sencillas y que atrapan. O sea, el Ajá. anciano, el árbol, que mira cómo está cambiando el entorno, como el poema de Jonathan Harrington. Lo único que yo digo hacia el final del poema es un concepto que, bueno, también voy a citar a Rafael Ramírez Heredia en sus clases de narrativa breve. Él decía que debemos tener mucho cuidado con las acotaciones. Vamos a recordar lo que son las acotaciones. En un libreto de teatro, las acotaciones son las explicaciones que incluye el dramaturgo o la dramaturga para los actores. O sea, no es algo que vaya a decir el actor o la actriz. No es algo que diga ningún personaje. Simplemente es cómo lo va a decir. Okay. La anotación dice, y dice con fuerza, por ejemplo, sería una acotación. En la dramaturgia contemporánea, directores de teatro, si hay acotaciones, no les hacen caso, porque, bueno, hay muchas formas de hacer teatro, pero una de las formas actuales es que el actor, la actriz, descubra su propio personaje y lo construya. Caen mal las acotaciones. Acotaciones sería como, hizo algo con gallardía. Eso ya es una palabra que nos cae un poco pesada. Mejor no decir cómo lo hace. Si quitamos con gallardía y algunas adjetivaciones, algunos adjetivos como tus milenarias raíces, tus raíces, y nos podemos imaginar, yo creo que las raíces de ese ahuehuete que menciona, solamente las raíces son más milenarias que si decimos que son milenarias. Y de magnánimo linaje, igual, esas cosas, nada más que le meta un poquito de borrador para que mantenga la tensión dramática que tiene toda la primera mitad. Y sí, construyale perfecto, lo voy a hacer. No sé si alguien más quiere comentar. Muy bien, doña Marta, la felicito. Muchas gracias. Pero lo más importante es que el poema funciona. Es nada más meterle un poquito. Es fascinante, es buenísimo. Y yo también se lo aplaudo. Nada más esos ajustes. Trabajar un poquito más. Muchas gracias. No, es que esos comentarios son valiosísimos. Para mí es oro molido que voy a poner aquí. Voy a quitar esas palabras y lo voy a retomar. Normalmente. Y todo surgió porque en Texcoco andaba una señora vendiendo arbolitos de ahuehuete. Solo que el ahuehuete requiere condiciones de muchísima humedad. Es un árbol que, por eso es que es muy como lacustre, porque requiere mucha humedad. Y dije, no, qué tristeza que no tengo un espacio muy amplio donde pueda crecer, porque a veces tiene una fronda tan hermosa. Bueno, yo no sé si ustedes conocen al árbol de ahuehuete. Es muy bonito, es un árbol muy bonito, sobre todo en su juventud, pues como todo, ¿verdad? Con el nombre, pero no sé cuál es. Marta, no sé. ¿Sí? No sé si... Martita, son esos árboles que dicen que ahí pueden cerquita hacer como pozos de agua porque tienen, no sé, el agua muy cerca, algo así. Exacto, sí. Ah, sí, ok, en un santuario en Chalma, de las raíces del árbol nace el agua. Oh, qué bien, gracias. Y la consideran como agua sagrada, curativa, etcétera, etcétera. Y es así como que es paso forzoso meterse al ahuehuete, al agua, y ya después llegar al santuario limpios, ¿no? Aquí está el ahuehuete y recuerdo la canción Verde será, era un ahuehuete, era ese mismo. Sí. Oh, gracias, está cerquita de Texcoco. Ese es el ahuehuete. ¿Cómo? Ese ahuehuete está en Texcoco. Yo creo que
Ese en particular Así- no sé, Fer, Tal cual No no sé. sé tampoco. pero sí hay árboles de ahuehuetes en una de las entradas de Texcoco. Marta, Fer conoce Texcoco. Estuvo en Texcoco Perfecto. Rafita fue mi Ya anfitrión 2 veces. hace, Ah. no voy a decir hace cuántos años, pero ya hace 15 muchos años. años. Nos Nomás que, llevó, nada o más que, 20. nomás que Fer es come años, No, que no te engañe su Un par rostro de juvenil. semanas cumplo 50. Pues no Pues, se Rafita le nos llevó. nota, maestro, se ve muy bien, igual doña Rafita. Irma, ven muy conservador. Nos Fer llevó tiene a genes un de ahuehuete. temazcal, nos llevó a Teotihuacán, nos llevó al Palacio del Rey Nezahualcóyotl, nos Ok. trató de lujo, Rafita. Nos ¿A mostró así. Tezcucingo lo llevaste, Rafa? ¿Es donde están los baños de Nezahualcóyotl? Exacto, sí. Sí, fuimos y lo llevé a un temazcal ceremonial de unos amigos también. Ajá. Y hay un bar también. ¿Cómo se llama el bar, Fer? No sé, pero tocaba Black Blues. and Blue, los bluesistas, los músicos de la Baby Batis. Hicimos Bueno, una, que no lo lleve a beber, Me llegó, hicimos una a beber pulque. Ah, Ándele. a Pues- Tepetlatoc fuimos a comer quesadillas de Perfecto. huitlacoche Con y a queso. tomar Ujú. pulque. Perfecto. Ahí era refugio de los bandidos de Río Frío, ¿sabías, Fer? Rafa. No, pero es un refugio. No, bueno, ahora no sé, pero en el pasado fue refugio de bandidos de Río Frío. No, pero ¿Y digo, qué es un crees buen que- refugio porque en la plaza está tan agradable que te puedes llegar a las 10 de la sí. mañana y quedar hasta las 8 de la noche ahí sin Sí. problema, es muy agradable. Sí, es un poblado muy, muy, muy amoroso. Te atrapa. Oigan, Sí, yo pues mira, ya en las debo paredes salir. de las casas han encontrado centenarios de oro y de ahí viene de que, bueno, era un refugio de bandidos porque siguen encontrando monedas de oro escondidas entre las paredes de las casonas viejas, ¿no? De las antiguas. Ok. ¿En dónde es eso, Martita? En Tepetlaustoc, muy cerquita de Texcoco, a 20 minutos de Texcoco. Ujú. ¿Cómo se llama Oigan, el lugar? Tepetlaustoc. Tepetlaustoc. Ah, ok, gracias. Ujú. Apúntenlo para ahí. Oigan, son ya las 8 de la noche, si no me equivoco, o cerca de las 8 de la noche. Fer está tomando clases. Platícanos qué estás haciendo en California y nos despedimos, Fer. Un doctorado en español y voy en mi segundo año. Los primeros 2 años son básicamente de clases. Entonces mañana tengo una clase en la que hicimos las lecturas que les he mencionado. Es una clase de literatura y autoexilio. Y es una clase de 3 horas. Si nos dejan lecturas que la semana con trabajo nos alcanza. Y no he terminado. Y aparte Así tomo de una que- clase de francés. ¿En cuánto tiempo termina su doctorado, maestro? Me faltan como 3 años y medio. Uy, todavía. Entonces, bueno, Pero qué vamos bueno. le agradezco muchísimo a Fer. Fer, te mando un gran abrazo. Gracias por compartirnos tu tiempo, tu espacio, al nombre de la maestra Sandra Valenzuela y de toda la agrupación para las bellas artes, te agradezco. Abrazo y hasta Gracias. pronto. Muy ameno todo. Hasta luego. Muchas gracias, Rafa, por todo. De nada, nos vemos la siguiente semana. Desde Saludos, luego. doña Martita. Gracias. Ahí sigue escribiendo, está muy inspirada. Gracias, Blanca. Muy amable. Chao.